Ok, buenas. El día de hoy vamos a ver el primer tema de lo que es de clase de nivelación, en la cual en qué consiste, que le entiendan más, entiendan en sí para qué existe, para qué sirve lo que es la contabilidad. Acá en primer lugar les muestro un plan de cuentas sumamente sencillo, resumido. Para los que no saben qué es un plan de cuentas, un plan de cuentas es aquel donde te desglosa las cuentas que usa. Cada empresa puede diferir o variar sus cuentas que tengan entre una y otras y están agrupadas están subagrupadas, podría decir así. Por ejemplo, plan de cuentas, los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos, el patrimonio, ¿ya? Entonces, cada una tiene su grupo de cuentas y estas pertenecen a ese grupo, ya no se pueden cambiar, no pueden diferir, no pueden, tienen que estar así. Entonces, por ejemplo, en los activos tienen los disponibles, subgrupo, exigibles, realizables, cargos diferidos, activos fijos, inversiones intangibles. O sea, como les digo, esto es lo más resumido y es lo más usual que aplican en contabilidad uno, 2 y 3 básico, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tiene un código acá? Hoy en día, pues no se usan la cuenta así por así, sino se usan códigos. Entonces, esto es un pequeño código que tenemos. Se dan de cuenta, el grupo uno son todos los activos. Entonces, no puede haber una cuenta activo que no tenga o empiece por un número uno. Sucesivamente, lo mismo con los pasivos, grupo 2, el patrimonio, grupo 3, los ingresos, en este caso, grupo 5, los egresos, grupo 6. Ustedes dirán cuáles son el grupo 4, cuentas de orden, que naturalmente no se usan mucho. Son cuentas transitorias, pero que sí existen. Y cada uno de esos tiene su grupo, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, eso es un plan de cuentas. Nada más. Un detalle, un desglose de las cuentas que usa la empresa cotidianamente. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Para eso, pues hay que ver un poco lo que es teoría. Entonces, por ejemplo, algunos ya deben saberlo, algunos no, es bueno refrescarle la memoria. Por ejemplo, los activos en la contabilidad, por así decirlo, los activos en la contabilidad son todos bienes, valores y derechos que posee la empresa. Pregunta sencilla, incluso en algunos casos. Ahora ustedes dirán bienes, valores y derechos que posee la empresa. Por ejemplo, todo el disponible son valores, son dinero. Caja, banco, cuentas, etcétera. Son valores. Todo lo que te deben son derechos. ¿Por qué? Porque te debe una persona, te debe otra, te debe el banco, te deben los empleados, etcétera, 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 etcétera. Por eso se le dice derechos que posee una empresa. Y bienes, pues todos tus activos, puedes tener terrenos, muebles, inversiones y demás, y esos son bienes. Entonces, son todos los bienes, valores y derechos que posee la empresa. Entonces, los activos, ustedes para poder agrupar qué es un activo, tienen que primero ponerse a pensar, ¿es un bien, es un valor o es un derecho que tiene esta empresa? Los pasivos, todo lo contrario, son deudas y obligaciones con terceros. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ustedes como empresa pueden deberle a quienes, a los proveedores, pueden deberles al banco, pueden deberle a los clientes, pueden deberle al personal, pueden deberle impuestos y sucesivamente así puede seguir la lista. Se le dice terceros porque son ajenos a la empresa. Entonces, son deudas y obligaciones que pueden tener con terceros. El patrimonio naturalmente está compuesto por el aporte de los socios. Porque no se olviden que alguien tiene que poner la plata pues en una empresa, entonces naturalmente en el patrimonio ahí entra todo lo que es el aporte de los socios, su capital, y bueno, sucesivamente aparecen las cuentas de ajuste, las cuentas de reserva, que son nada más y nada menos mera cuentas contables. Desde el punto de vista financiero esto ya no se aplica, pero desde el punto de vista contable son cuentas contables y las utilidades o pérdidas si hubiese en alguno de los casos. ¿Ok? Egresos y ingresos. Como pueden ver, en los egresos están los costos y están los gastos. ¿Ya? Ahí está, miren, se los voy a marcar. Costos y gastos. Ambos son egresos, eso quiero que quede claro. Ambos son egresos, son erogaciones de dinero que tiene una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los
Costos son aquellas erogaciones que ustedes hacen para la fabricación o comercialización de un producto o servicio. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si ustedes quieren dedicarse a vender tortas, van a tener gastos como que publicidad, alquileres y demás cosas. Pero si van a producir esa torta requieren materiales, insumos y demás, y eso es parte de su costo. Para fabricar esa torta requieren de ciertas cosas en la cual se le va a ir a sumar al producto. Y va a haber gastos que obviamente son meramente operativos, ¿ya? Ambos son egresos, entonces erogaciones de valores monetarios. Y por último, los ingresos, pues nada más es la entrada por operaciones y en algunos otros casos pueden ser otro tipo de operaciones que tenga la empresa fuera de sus actividades cotidianas. Entonces, eso no hay mucho donde explicar. Ingreso, erogaciones de dinero, y, perdón, ingreso y erogaciones de dinero, ingreso, entradas de dinero, entradas de valores monetarios. Y esos son los grupos en contabilidad. Ustedes le entienden a esos grupos que trabajan con este plan de cuentas, le entienden la contabilidad. Ahora, ¿qué es la ecuación fundamental de la contabilidad? ¿Alguien sabe esa simple ecuación? Algunos deben saberlo, algunos deben haberse olvidado, pero es muy importante saberlo. ¿Alguien sabe la ecuación fundamental de la contabilidad? Vamos, chicos, quien sea. Lo importante es que pregunten, hablen, porque como yo les digo, esto es una clase de nivelación para ustedes. Habitualmente para mí esto ya es cotidiano. Entonces, ¿qué dicen? No me acuerdo. Eso. La ecuación fundamental de la contabilidad, incluso pregunta de exámenes a algunos docentes en la facultad, es que todos los activos que posee una empresa, minutito, sácalo, que todos los activos que posee una empresa son igual y meramente igual a todos los pasivos y el patrimonio que posee esa empresa. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo que ustedes tienen, mírenlo desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista personal, todo lo que ustedes tienen es igual a todo lo que deben. ¿Ok? Eso, así de sencillo. Por ejemplo, si ustedes se sacan una moto al crédito ahorita, en sus activos va a estar reflejado que han comprado una moto, pero en sus pasivos va a estar reflejado que deben esa moto. Entonces, ahí hay una partida doble, ¿ya? Entonces, eso es la ecuación fundamental de la contabilidad. Todos sus activos tienen que ser igual siempre a todos los pasivos y el patrimonio. Por ejemplo, ustedes compran una moto que vale, qué sé yo, 20.000 bolivianos, ¿ya? Pero ustedes solamente han puesto 5.000 de enganche, o sea, quiere decir que de esos 20.000, 15.000 los deben y 5.000 es de ustedes. Y ahí está una partida doble. Todo lo que tienen es igual a todo lo que deben más lo que poseen. Lo que poseen eran 5.000, que eso es lo que ya pagaron, y 15.000 lo que deben, que es igual a 20.000, que es el total de la moto. ¿Ok? Eso sería entonces la ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Y por qué les explico por qué es importante esa ecuación? Porque para poder hacer el primer paso, que es el balance de apertura, tienen que sabérsela esa ecuación, ¿ya? Entonces, iniciamos. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, me voy a inventar, no hay problema. Ahora hagamos lo que es el balance de apertura o inicial, como algunos le dicen. Cuando ustedes inician su negocio, su empresa legal formalmente establecido, ustedes tienen que hacer el primer paso, que es hacer un balance de apertura en la cual testifica, da un testimonio, de con cuánto está iniciando esa empresa, cuánto dinero tiene, qué es lo que tiene, con qué valores está iniciando. Puede empezar una empresa con solo efectivo, puede empezar una empresa con aporte de, qué sé yo, mercadería, vehículos, etcétera. Puede, hay diferentes tipos, no todas las empresas nacen igual, pero la cosa es testificar. Entonces vamos a colocar un ejercicio aleatorio, por ejemplo, la empresa comercial Chirigua, no voy a meterle hartos ítems,
SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, tipo de sociedades, igual es bueno que sepan, inicia con el siguiente aporte de los socios. 15.000 bolivianos en efectivo, 25.000 bolivianos en una cuenta corriente Banco Nacional de Bolivia, 5.000 unidades de mercadería, cada una valuada en 1.200 bolivianos, un vehículo motorizado por $18.000, se encuentra en deuda el 70% a largo plazo, una letra de cambio a favor de la empresa por 8.000 bolivianos, un pagaré en deuda a corto plazo, vamos a colocarle para no hacerlo largo, por 12.000 bolivianos, y un terreno valuado en $8.000. Tipo de cambio que se usa, en contabilidad se tiene que usar el tipo de cambio oficial, ¿ya? Puede haber especulaciones, lo que ustedes quieran, pero se tiene que usar el tipo de cambio oficial siempre. En este caso, 6.96. Hasta ahí. Y ahí está mi enunciado. Ahora, ¿qué más datos le voy a colocar? Acá va a colocar número de identificación tributaria, o sea, su número de NID, ubicación, Avenida Guapay, y todo esto se hace vamos a ponerle un 3 de agosto del 2024. Ya, con todos esos datos, o sea, me está diciendo la empresa, va a iniciar sus actividades, o sea, son diferentes socios que va a iniciar sus actividades y dice que calculemos cuánto sería. Entonces, hagamos el balance. Entonces, en primer lugar, al hacer el balance, en la parte superior izquierda siempre se coloca el nombre de la empresa. Comercial Chirihuán SRL. Número de identificación tributaria, dónde está ubicado, Santa Cruz, Bolivia. ¿Ya? Siempre. Si no les da los datos, se puede omitir, pero de preferencia siempre traten de colocarlo todos los datos que le da la empresa, porque no se olviden que esto es un estado financiero que está demostrando qué tipo de empresa es, cómo está y qué es lo que tiene constituido en ese entonces, ¿ya? Entonces traten de ser siempre lo más detallista, ¿ok? Entonces yo digo acá, el título, ¿qué es lo que estoy haciendo? Balance de apertura o inicial practicado. Practicado quiere hacer referencia en qué fecha, en qué momento se ha hecho. No se olviden que este balance es un estado a fecha fija. ¿Qué quiere decir? La información que me demuestra este estado financiero que voy a hacer me demuestra a una fecha fija o determinada cómo está la empresa. O sea, al 3 de agosto del 2024, así está la empresa. Al 4 de agosto puede variar, al 2 de agosto puede variar. Entonces, por eso es a un estado a fecha fija. Y por eso se tiene que colocar la fecha, practicado el 3 de agosto del 2024. Se tiene que expresar en bolivianos. Ustedes dirán, ¿por qué en bolivianos? Pues porque estamos en Bolivia y se tiene que expresar en la moneda de curso vigente. ¿Ya?
Ahora, todo esto que estoy haciendo yo es con el hecho de presentar un estado financiero idóneo, ¿ya? Balance de apertura, los nombres, los datos, la fecha que se está haciendo, en qué moneda se está usando, tiene que estar. Y empezamos. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Algunos lo hacen de manera horizontal, otros lo hacen vertical. A mí me gusta hacerlo horizontalmente, ya depende de ustedes. En la cual para ello vamos a usar el plan de cuentas para ver qué cuenta se asocia mejor a nuestro criterio para poder hacer, ¿ya? Entonces yo digo, empezamos los activos se dividen en dos, activos corrientes, como dice el plan de cuentas, y activos no corrientes. Corrientes, naturalmente, son a corto plazo, aquellos que se pueden hacer efectivo en menos de un año, y no corrientes, aquellos que se hacen en efectivo a más de un año. Entonces empezamos los subgrupos disponibles. Dice que tiene un valor de un aporte de los socios, tanto dice que es efectivo 15,000 bolivianos. Entonces, la cuenta mejor asociada para el efectivo sería Caja Moneda Nacional. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, puede haber caja moneda extranjera en diferentes tipos de moneda o puede también haber una caja chica o fondo fijo, pero en este caso es Caja Moneda Nacional. Entonces yo digo, Caja Moneda Nacional, el valor con el que está iniciando dice que es 15,000 bolivianos. Listo. Esto, bien. 15,000 bolivianos. Luego dice que tiene un aporte en una cuenta corriente en el Banco Nacional Bolivia. Fijamos, nosotros tenemos Banco Mercantil, entonces aumentamos una más y ahora ponemos en nuestro plan de cuentas. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar con el Banco Ganadero, vamos a trabajar con el Banco Nacional de Bolivia en moneda nacional. Ahí está. Entonces yo digo, Banco Nacional de Bolivia. ¿Cuánto es su valor? Dice 25,000 bolivianos. Y listo. Luego, ¿qué más nos dice? Tiene mercaderías. Ok, después del disponible nos fijamos en nuestro plan de cuentas bien en exigible. No, la mercadería está en los realizables. Entonces me salto hasta acá, pero voy a cerrar un campo y digo realizables. ¿Por qué se llaman realizables? Porque son de uso cotidiano de la empresa para la realización de las actividades de la empresa. ¿Vieron? Todos los nombres están asociados. Disponibles que disponemos de dinero. Realizables que con ese realizamos la actividad. Entonces ahí entra mercaderías o en su defecto también se puede llamar inventario de mercaderías, ¿ya? Inventario de mercaderías. Yo voy a trabajar con esa cuenta. Acá lo voy a editar. Inventario de mercaderías. ¿Cuánto es el valor? En algunos casos les dan así, que les dicen vamos a iniciar con tantas unidades, que en este caso son 5,000 unidades a 1,200. Lo único que hacen es multiplicar las unidades por la cantidad. 5,000 por 1,200 son 600,000, es hartísimo. Voy a ponerle a 120 ya para que no se disparen los activos. 5,000 por 120. Ya, menos se ve más decente. Después lo editamos. Dice un vehículo motorizado. Ok, el vehículo motorizado se encuentra, fíjense, en los activos no corrientes, activos fijos. Entonces yo coloco el otro grupo, activos no corrientes, activos fijos, y entro a la cuenta vehículo. Terreno, edificio, muebles, herramientas, vehículo acá. Pero este vehículo dice que son 18,000 dólares. Ustedes tienen que transformarlo en la moneda en curso vigente porque eso dice el principio de contabilidad, moneda de cuenta, tiene que estar expresada la moneda de curso vigente del país, 18,000 dólares por el tipo de cambio 6,96. Entonces yo digo los 18,000 dólares por 6,96 son 125,280 bolivianos. Y listo. Pero acuérdense que de ese vehículo se encuentra en deuda el 70%. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos un pasivo, nos vamos a los pasivos, pero es a largo plazo, entonces no es pasivo corriente. Pasivo corriente es cuando es a corto plazo. Pasivo no corriente a largo plazo. Entonces tenemos un préstamo bancario. Ahí está. Entonces yo digo pasivos, pasivos corrientes, no, ese no vamos a usar. Pasivos no corrientes. ¿Cuál es su subgrupo de los pasivos no corrientes? Ahí está, exigibles. Exigibles. Y ahí entra el préstamo bancario.
¿Cuánto? Dice el 70% del total, o sea, del total que es el vehículo le sacan el 70% y eso es lo que se encuentra todavía en deuda. Luego dice, una letra de cambio a favor de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que nos deben esa letra de cambio por 8.000 bolivianos. Nos deben. Ah, entonces es un exigible porque nos deben. Tenemos que exigirlo. Un documento por cobrar. Entonces, por eso me sobrecampo. Exigibles, documento por cobrar. ¿Cuánto? A favor de la empresa. 8.000 bolivianos. Y dice que tiene un pagaré por 12.000. Un pagaré. Entonces es un documento por pagar, porque tiene que pagarlo a deuda, entonces un pasivo corriente y estos son exigibles. Documento por pagar. ¿Cuánto? 12.000 bolivianos. Por último, tiene un terreno valuado por 8.000 dólares. El terreno, ya hemos visto, está en los activos fijos. Fíjense, ahí está, terreno. Vamos a bajarlo esto un poco más para que esté de la mejor manera ordenado. Terreno. ¿Cuánto? 8.000 dólares. Tenemos que multiplicar por el tipo de cambio 6,96 y ahí estaría. Vamos a editar esto de la mercadería para que no se dispare porque está muy alto. Voy a colocar 500 por 120 nada. Acá. Listo. Nos vemos. Una vez terminan eso, ya hemos terminado todo nuestro balance. Nos falta ver la que es la ecuación fundamental de la contabilidad, o sea, si se cumple el criterio. Entonces, por ejemplo, de acá procede la suma escalonada. ¿Qué quiere decir con la suma escalonada? Por ejemplo, en disponibles hay dos cuentas y esas dos cuentas se suman. Tenemos esa sumatoria de un total de 40.000 bolivianos. En exigibles solamente hay una, 8.000. En realizable solo hay una, 60.000. En activos fijos hay dos, se suman esos dos, 180.000. En activos corrientes, ¿qué grupos hay? Disponibles, exigibles, realizables. Y en activos no corrientes solo hay uno. Entonces yo digo, mi total activos es la sumatoria de todos mis activos corrientes y no corrientes. 288.960. Y en los pasivos hago lo mismo. Bueno, en los pasivos solo hay uno cada uno porque la empresa recién está iniciando. Digo entonces, total pasivos, sumo todos los pasivos, que en este caso pasivo corriente y no corriente, 99.000. Entonces yo, para poder hallar el patrimonio, despejo esta fórmula. Yo tengo los activos y los pasivos, quiero el patrimonio. Entonces, ¿qué hago? Despejo el patrimonio. El patrimonio va a ser igual a todos los activos menos todos los pasivos. Sencillo. Cuando no tengan alguno de los tres elementos, simplemente despejo. Entonces, vienen las cuentas del patrimonio. Todas. Ahí están. Vamos a editarlo. Alivio. Listo. Entonces, ¿yo qué digo acá? Tengo 288.000 en activos, 99.000 en pasivos. Entonces, el capital va a ser la diferencia entre todos los activos menos todos los pasivos, 189.000. Y eso lo sumo de manera, cosa de que ahora digo total, pasivos y patrimonio. Hago la sumatoria de todo el capital en este caso, más todos los pasivos, 289.000. Y con eso ya tengo lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Están igualados, coloco la firma del que lo elaboró, en este caso el contador, la aprobación del dueño o el encargado o el representante legal, el gerente, y la fecha en la que lo estamos haciendo, que en este caso es Santa Cruz, 3 de agosto del 2024. ¿Listo? Y con eso se terminó. Y lo enmarcamos. Como le dije, yo lo suelo hacer de manera horizontal.
Listo. Y ahí estaría mi balance de apertura desarrollado con un plan de cuentas.